el que indiferente o ingenuamente no considera lo ético-político, dominio que un grupo cultural ejerce sobre otro, incluyendo este último como diferencia interna a lo mismo en el nivel ontológico, colabora activamente con el dominador. Más cuando enseña la cultura del dominador como la cultura sin más. La pretendida universalidad de la cultura europea viene a ser un solidario compromiso con la voluntad de poder histórica. De pronto, entonces, el sofista, que enseña para ganar su vida, conociendo las artimañas de la retórica, queda señalado no sólo como algo marginal a la cultura, sino como culpable. En América Latina, como ámbito del ejercicio de la existencia humana, más todavía en la tremenda responsabilidad del magisterio, jamás nadie puede lavarse las manos y declararse inocente de nada. Es en ese sentido que Augusto Salazar Bondy nos dice en su obrita «Existe una filosofía en nuestra América que, nuestra filosofía, con sus peculiaridades propias, no ha sido un pensamiento genuino y original, sino inauténtico e imitativo en lo fundamental». Si es así, ¿es posible una filosofía auténtica en nuestro continente subdesarrollado y dependiente, y por ello subdesarrollado y oprimido aún cultural y filosóficamente? Es posible solo con una condición, que, desde la autoconciencia de su alienación, opresión, sabiéndose entonces estar sufriendo en la propia frustración la dialéctica de la dominación, piense desde dicha opresión y vaya pensando desde dentro de la praxis liberadora una filosofía, ella misma también liberadora, es decir, una filosofía que emerge de la praxis histórica y que la piensa desde la existencia personalizada del filósofo, el que habiéndose liberado personal y proféticamente, vive anticipadamente un hombre nuevo. Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de entrevistas desde Abiyala, pero el día de hoy hemos preparado un programa especial junto con el equipo. Se cumple un año de la trascendencia de nuestro querido maestro Enrique Dussel y lo queremos recordar con un entrañable agradecimiento. Así que hemos preparado pues este humilde homenaje para honrar su vida, su obra y su legado. Comenzamos. Caminamos buscando su rostro y siguiendo sus huellas por el desierto de la modernidad. Queremos ir más allá del río como los profetas de todos los tiempos. Nos veremos un día, maestro. Nos veremos un día en la transmodernidad. Y bien, pocos filósofos en la historia contemporánea han producido una obra tan importante, vasta, profunda, compleja y revolucionaria como Enrique Dussel. No exageramos si decimos que estamos frente al filósofo contemporáneo más importante del sur global y, ¿por qué no?, del mundo. Dejó más de 75 libros y 450 artículos. Ha sido traducido en al menos 8 idiomas, pero su importancia no radica en esta cantidad, sino en la potencia crítica de su pensamiento. Es el más importante representante de la filosofía de la liberación, una filosofía crítica que, habiendo nacido en América Latina, tiene hoy un alcance mundial por estar al servicio de la liberación de las víctimas, los oprimidos y los excluidos de cualquier sistema de dominación y exclusión. Pero además, también la filosofía de la liberación ha desarrollado herramientas teórico-políticas, prácticas para la descolonización del mundo. Enrique Dussel estudió filosofía en la Universidad de Cuyo, en Argentina, y teología en el Instituto Católico de París. Fue además doctor en filosofía por la Universidad Central de Madrid y doctor en historia por la Sorbona de París. Fue profesor de tiempo completo y emérito en la Universidad Autónoma Metropolitana,
rector en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, profesor de ética, de filosofía política y de estudios latinoamericanos durante más de 45 años en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es donde nosotros lo conocimos. Su obra le valió 11 doctorados honoris causa y galardones como el Premio Franz Fanon, el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, entre muchos otros. En una entrevista que le hemos hecho el 9 de abril de 2022, Dussel nos compartió una anécdota de 1959. Pero esta anécdota hoy realmente se nos revela como un momento fundante para el devenir de toda su obra. Enrique Dussel trabajaba entonces como carpintero entre palestinos en una cooperativa de obreros donde vivía en la más absoluta pobreza. Él lo describe como el tiempo más feliz de su vida. Tenía solo 25 años y estaba en la búsqueda de la comprensión del mensaje del fundador del cristianismo, bajo el mismo sol del desierto y caminando sus mismos caminos. Era un kibutz junto al lago de pescadores. Estuve 6 meses pescando en Cafarnaún, enfrente, tiraba las redes como los apóstoles, los 12 apóstoles que eran pescadores del lago Ginosar, Tiberias, y entonces viví la experiencia del lago y la experiencia de un día salí a la mañana bien temprano, como a las 6 de la mañana, y me fui por el Esdrelón, un valle, y llegué en un día a Tiberias, 45 kilómetros en un día, que es el teatro de la vida del fundador del cristianismo. No es muy pequeño, es como un estado, como Morelos, soy Israel. Y entonces viví aquello de una manera impresionante porque era en su lugar. Podía leer un texto de la tormenta en el lago y estaba yo en el lago. Me tiraban las redes en el lago y yo miraba el lago y en mi barquito, porque en el kibutz pedí ser pescador. Y entonces a la noche se ponían unas lámparas en el lago y los pescados venían todas a la luz y le echaban unas redes y sacaban toneladas de pescado en el kibutz Ginosar. Y yo era pescador en el lago y carpintero en Nazaret. Es una experiencia que son místicas realmente, porque leí en su lugar todo el Nuevo Testamento. Lo leí en su lugar. Fue gran experiencia espiritual, porque fue desgajarse de todas las lenguas sabidas, de las comidas sabidas, de los modos de vida, porque era un modo de vida árabe y se comía con comida árabe y no tenía nada que ver con América Latina. Y me hice muy amigo de los árabes. Y una vez uno me invitó a su casa. Y la casa era una cueva con un tepetate ahí abajo que estaba con su madre. Y dormimos los 3 juntos sobre el tepetate, sin colchón ni nada, en el suelo. Y como hace 5.000 años. Yo digo, esto no ha cambiado hace 5.000 años. Era una cueva originaria de los palestinos antiguos, ¿no? Y todavía hacía el pescado sobre una roca que calentaba y ponía el pescado arriba para freírlo. Y era una roca, era eso su cocina. Y dormía ahí con él como un hermano. Y el día siguiente, pues, me levanté y fui al trabajo porque era parte de la cooperativa de construcción. Experiencias inimaginables.
Estando en Palestina, durante una conversación con su maestro, el teólogo de la liberación Paul Gautier, el joven Dussel le contó con entusiasmo la gran hazaña de Pizarro, que junto con Diego Almagro y un puñado de españoles había conquistado el imperio incaico. Después de escucharlo, Gautier rompió el silencio y le preguntó, ¿y en esa historia, quiénes son los pobres? Dussel le contestó avergonzado, los indios. Gautier reviró, ¿y por qué tu alegría? Sin darse cuenta, el joven Dussel se había situado naturalmente del lado de los dominadores. En ese momento, dice Dussel, me di cuenta de que había que escribir de nuevo la historia, desde las enseñanzas del fundador del cristianismo, desde los pobres. Y entonces lo que aprendí en Nazaret es que el fundador del cristianismo mostraba el que hace bien al último, hace bien a todos. Este proyecto comenzó a concretarse en su tesis doctoral sobre la historia de los defensores de los indios, donde Dussel descubrió que entre 1504 y 1620 había toda una generación de obispos de Durango hasta La Plata, o sea, toda América Latina, que lucharon y ofrendaron sus vidas en favor de los indios. Posteriormente, escribió una historia de la Iglesia y más adelante una historia de la filosofía, una historia de la ética, una historia de la política, siempre desde los pobres. Este viraje de 1959 fue definitivo y se convirtió en el método para una filosofía de la liberación. Dussel se situó por primera vez y para siempre desde las nadas, desde los otros, desde los oprimidos. Después de 10 años realizando estudios en Europa, Dussel regresa a América Latina para dar clase como profesor de ética en la Universidad de Resistencia, en la provincia del Chaco. Se había casado entonces ya con Johanna Peters, el amor de su vida, madre de sus 2 hijos, Enrique y Susana. Hannah, como la conocemos con cariño, es una mujer de origen alemán, pedagoga, de un espíritu inquebrantable, que afrontó junto a Dussel las pruebas más inimaginables con la dignidad, dulzura, fortaleza y apertura de quien se sabe en misión de servicio. Salió un día de Alemania con aquel joven latinoamericano, cargada de vida, de amor y de esperanza, e hizo de su nueva familia su verdadera tierra. Una vez en el nuevo continente, se asentaron juntos en Resistencia, Argentina. Al poco tiempo, fue invitado por el Instituto Pastoral de América Latina, una comunidad teológica cristiana. Años después, comenzó a presidir la Comisión de Estudios para la Historia de la Iglesia Latinoamericana, gracias justamente a su extenso trabajo sobre la historia de la Iglesia en América Latina. En estos encuentros participaron destacados teólogos del continente, como Gustavo Gutiérrez, Juan Carlos Escanone y Helder Cámara, entre otros, quienes más tarde se iban a convertir justamente en exponentes de la teología de la liberación. Cuando Dussel presentó su libro Hipótesis para una historia de la Iglesia en América Latina en 1967, provocó una revolución dentro del pensamiento teológico latinoamericano. A partir de entonces viajó por toda la región, participando de una militancia intensa, caracterizada por un profundo compromiso ético-político, pero también epistemológico. En tiempos de crisis política, económica, de dictaduras de seguridad nacional, era una iglesia efervescente que se alzaba en defensa de los más pobres. Es importante destacar que en un principio Dussel no era invitado por su trabajo filosófico, sino más bien por su labor histórica y teológica. Esto le permitió recorrer
toda la región de América Latina y realizar un diagnóstico crítico de todos los países. Este trabajo que había hecho hasta entonces comenzó a rendir frutos a través del contacto con las organizaciones de base, con los frentes de liberación, con los que colaboraba incansablemente. Aunque su participación se daba en espacios teológicos, estos estaban profundamente influenciados por las luchas de liberación de los 60s y de los 70s. Mucho de mi presencia en el nivel popular era en el nivel de historia de la iglesia, que me invitaban a dar cursos. En San Miguelito, en Santo Domingo, tenía una iglesia con 500 afros, todos negros, dando una conferencia. Ese es un contacto con la base, pero con la base en Santo Domingo. Y en todos los países estuvimos encuentros, Guatemala, Honduras, Panamá, Cuba, Dominicana, todos los países. Y de América del Sur ni hablar. Colombia, más de una vez, Venezuela, más de una vez, Brasil, varias veces, Paraguay, Ecuador, Chile, todos los países realmente. Y eso es parte de la presencia y del conocimiento que yo adquiría en esos viajes. Y compraba libros de filosofía, aunque tenía una responsabilidad de presidente de la Comisión de Historia, CEILA, ¿no? Eso hay que ver cómo después integrarlo un poco. Con el tiempo, Dussel comenzó a llevar una doble vida, por así decirlo, dividida entre su compromiso político en el ámbito teológico histórico y sus intentos de abordar los temas filosóficamente, aunque con menor repercusión. Mientras que los foros teológicos estaban abarrotados, los de la filosofía permanecían casi vacíos. Esta doble vida se mantuvo durante muchos años, al punto en que se lo llegó a reconocer más por su trabajo teológico que por el filosófico. Los filósofos de las grandes academias lo veían como un intruso. ¿Qué hace aquí este teólogo?, decían. Y bueno, los escuchamos repetir hasta el cansancio ese tipo de expresiones. En 1971, en el Segundo Congreso Nacional de Filosofía celebrado en Alta Gracia, Córdoba, se funda la filosofía de la liberación como movimiento filosófico. Desde entonces, su compromiso político en Argentina continuó hasta que la noche del 2 de octubre de 1973, el comando Rucci colocó una bomba en su casa. Dussel solía contar que lo consolaba saber que quien puso la bomba al menos entendió su obra. Ante el peligro que corría su vida y la vida de su familia, porque además, hay que decirlo, la Facultad de Filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo lo excluyó definitivamente, dejándolo desamparado, sin ningún tipo de protección institucional. En 1975 se exilió en México. Ese mismo año se publica la Declaración de Morelia, Filosofía e Independencia, una especie de manifiesto de la filosofía de la liberación. Era ya el segundo. En 1973 había aparecido un primer manifiesto, pero en esta ocasión estaba siendo firmado por Enrique Dussel, por Francisco Miró Quesada, por Arturo Andrés Roig, por Abelardo Villegas y Leopoldo Sea. Fue en este contexto que Enrique Dussel escribió en unos pocos meses, de agosto a octubre, La filosofía de la liberación. Este libro histórico, bueno, que ha hecho época
y que todos conocemos. Las luchas de liberación y el pensamiento crítico en América Latina realmente no pueden entenderse sin el aporte de la teología de la liberación de este tiempo. Esta corriente teológica fue profundamente política e influyó de manera directa en las luchas de los pueblos. Este es un tema que debemos trabajar muy seriamente, a pesar de que ha sido ignorado por la izquierda latinoamericana. ¿Por qué? Dirán. Y bueno, porque la izquierda latinoamericana, al ser moderna, es también secular e interpreta todo lo relacionado con lo religioso, espiritual, lo pone como si fuese así el marxismo ortodoxo del siglo XX, el opio de los pueblos. Pero bueno, en América Latina fue algo muy contrario. No fue para nada un opio de los pueblos. Esta teología ayudó a generar procesos de transformación política bastante radicales. De allí que Dussel participó activamente en estos procesos, especialmente durante los primeros años, recorriendo toda América Latina, visitando comunidades de base, ofreciendo cursos de formación política. Esta teología crítica fue para Dussel una herramienta interpretativa fundamental para desarrollar posteriormente su filosofía de la liberación. En esos mismos círculos fue precisamente donde se conoció con Franz Hinkelhammer. Y bueno, yo quiero recordar justamente una cita que Dussel ha recuperado en múltiples ocasiones, pero es una cita precisamente que apunta al método de los profetas de Israel. Es de Hermann Cohen y dice así: el método consiste en saberse situar en el lugar del pobre y desde allí efectuar un diagnóstico de la patología del Estado. Para Dussel, este debía ser el método de la filosofía de la liberación y que él va a llamar método analéctico. La idea es básicamente que todo sistema, ya sea económico, político, pedagógico, cualquiera, produce inevitablemente víctimas, porque ninguna creación es perfecta, ninguna creación humana me refiero, es perfecta. Es desde estas víctimas que se debe evaluar el sistema, ya que estas víctimas representan justo su cara oculta. Solo así es que es posible corregir, trascender o transformar un sistema fetichizado. La víctima es el otro, el pobre, el oprimido, el negado, el excluido de cualquier sistema vigente. Que la víctima, a su vez, en su dolor, Boff habló de esto, y el dolor es materialidad ética, no es una cuestión fuera de la ética. La primera escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm, todos hablaron de la negatividad material. La segunda escuela, Apple, Habermas, se olvidaron. Y al olvidar la materialidad negativa, no son más críticos. ¿En qué sentido? La crítica, dice Horkheimer, surge desde el dolor, como se dijo esta mañana. Pero cuidado, la razón crítica no es ni la discursiva, ni la práctico-material, ni la instrumental. Es otro tipo de racionalidad. Es la razón crítica. ¿Cómo funciona la razón crítica? La razón crítica, desde el dolor de la corporalidad afectivo-material de la víctima, que le duele porque tiene hambre, es un problema económico. Porque sufre la sexualidad como objeto, un problema de género. Porque en su negritud sufre el racismo, todos son temas de materialidad corporal, todos. Desde su negatividad como dolor, grita y dice, esto no es justo. ¿Por qué? Y porque yo no puedo reproducir mi vida. No dice solo porque no puedo participar, además. Y además porque no puede hacer posible esa reproducción. Los tres principios se tornan ahora negativos. Pero no solo yo no participo como excluido, que es mi primera objeción a Apple, pero yo le grito al sistema, tengo hambre. Y al decir tengo hambre estoy diciendo dos cosas. Primero,
No me dejaron participar al sistema que produce mi hambre. Esto es un problema discursivo de validez formal. Pero además digo, tengo hambre y no reproduzco mi vida, por lo tanto el sistema es malo. ¿Por qué? Porque no puedo reproducir materialmente mi vida, es otra cosa. Y además critico el sistema porque no es tan eficaz como dice. ¿Por qué? Pues yo tengo hambre. Y si tengo hambre, que sí que no es eficaz en sacar mi hambre, que sí que la factibilidad tampoco se ha cumplido. La razón crítica entonces es la negatividad de los otros. Ahora, cuando esas víctimas se reúnen, surge una nueva comunidad de comunicación. Y ahora se ponen de acuerdo que las mujeres son objeto sexual, que son dominadas por el machismo y crean una nueva consensualidad. Validez contra la validez machista. Ahora entonces hay dos valideces que se contraponen. Y surgen temas interesantísimos que, por supuesto, la ética del discurso, que yo sepa, no ha propuesto. Este lugar de la víctima es un lugar privilegiado desde el punto de vista epistemológico y metodológico, porque nos regresa una mirada crítica de la totalidad del sistema. Lo que Dussel pone en evidencia es que un mismo sistema puede ser evaluado desde diversas posiciones, por ejemplo, desde el dominador o desde el dominado. Sin embargo, la mirada del dominador es la mirada de una minoría. En vez, la mirada del dominado es la que nos muestra la cara oculta, la verdad del sistema. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, recuperando la idea mesiánica del cristianismo originario y profético, afirmaba, por el bien de todos, primero los pobres. Esta frase es un llamado a no dejar a nadie atrás y resalta la idea de que atendiendo el dolor del que sufre, corregimos el sistema para todos. Por ello, Dussel se identificó mucho con el presidente López Obrador y lo acompañó en su compromiso político hasta el final. Lo llamó incluso el mejor presidente de México. El diagnóstico histórico y sistemático de la injusticia material del mundo llevó al maestro Dussel a una gran conclusión. Era necesario comprender, criticar y desmontar el proyecto civilizatorio de muerte llamado modernidad, el cual había comenzado su expansión en 1492 y que hoy prácticamente se ha impuesto y se ha globalizado en todo el mundo como modo de vida. La filosofía de la liberación constituye un marco teórico y metodológico para la descolonización de la vida y de la conciencia en un contexto en el que la modernidad se ha naturalizado por completo, invirtiendo y distorsionando nuestra visión del mundo. La obra de Enrique Dussel debe entenderse entonces como un intento de poner sobre sus pies lo que está hoy invertido, de poner la razón humana al servicio de la producción, reproducción y desarrollo de la comunidad de vida. Los argumentos entonces filosóficos son mediación para la lucha y para la política. Es decir, la razón, igual que el amor o la afectividad, son dos dimensiones de la vida. Si pierdo uno de los dos, como se vio esta mañana, estoy perdido. Pero la razón es una astucia de la vida. O es decir, la vida está debajo de la razón y no la razón debajo de la vida. Entonces, si el animal inteligente humano logró meter todos los animales en un zoológico y ahora los está destruyendo, es porque la vida humana tenía una astucia que hasta la pudo usar en contra de la vida y también en contra de sus prójimos. Este es el tema que me gustaría discutir. Si algo hemos aprendido del maestro es que el compromiso político con los negados de la historia y la pretensión irrenunciable a la construcción de un pensamiento que responda al tiempo presente nos obliga a revisar continuamente los fundamentos y a estar dispuestos a criticarnos, a crecer, a transformarnos.
No hay pensamiento de liberación sin espíritu de liberación. Y Enrique Dussel fue un maestro en ese sentido. Cuando tuvo que empezar una ruta nueva en la década de los 80 para dedicar 10 años, interrumpiendo todo, interrumpiendo la obra y eso que ya había comenzado. 10 años de estudiar Marx para adentrarse en el tema de la materialidad de la vida. O cuando en la década de los 90 interrumpió igual, se sumergió en la obra y dialogó con Carlotto Appel para lograr hacer el giro pragmático y salir del paradigma de la conciencia, del individualismo, del ego moderno. Él no lo dudó, lo hizo sin titubear y con plena convicción. Las luchas de los pueblos fueron siempre sus coordenadas en la ruta del pensamiento y continuamente se sometía al examen del pueblo. En el año 2009, y les voy a contar una anécdota, coincidimos con el maestro Dussel en La Paz, Bolivia. Juan José Bautista y sus alumnos habían organizado un encuentro entre Dussel y los Ponchos Rojos, un movimiento comunitario del altiplano boliviano. El maestro Dussel se preparaba para hablar y antes de subir a la tarima nos dijo algo como lo siguiente. Este es el examen más importante al que puede someterse un filósofo. Si el pensamiento que hemos elaborado le sirve a la gente para pensarse, para entender su realidad, para luchar, habremos cumplido. Y si no, nos iremos a casa para seguir trabajando. No está de más decir que, por supuesto, que aprobó el examen y que al culminar su intervención, los Ponchos Rojos se levantaron, lo abrazaron con un gran aplauso y lo invistieron como uno de los suyos, como un poncho rojo. Podríamos contar muchas anécdotas similares, pero lo que queremos resaltar sobre todo es que su teoría tiene sentido y tiene contenido para los pueblos porque Dussel se preocupó siempre de articularse, de prestar servicio, de dialogar con los movimientos sociales, políticos y comunitarios del mundo, al mismo tiempo que afinaba su teoría en las grandes palestras académicas, saben, dando la batalla teórico-argumentativa con los filósofos del centro, con los filósofos del norte global y en las universidades más importantes del mundo. Se trataba el suyo de un trabajo teórico militante y siempre se reveló ante el academicismo abstracto, aquel que desarrolla la teoría casi como un ejercicio, como un deporte intelectual, y que no se pone realmente al servicio de la realidad de los que sufren. De ahí les quiero traer una cita de su libro Filosofía de la Liberación, y dice así: la filosofía no piensa la filosofía, cuando es realmente filosofía y no sofística o ideología. No piensa textos filosóficos, y si debe hacerlo, es sólo como propedéutica pedagógica para instrumentarse con categorías interpretativas. La filosofía piensa lo no filosófico, la realidad. Termina cita. Dussel logró no solo construir un sistema filosófico completo, sino además logró incidir en la realidad, que es lo más importante. Esto es a lo que aspira todo filósofo y mucho más un filósofo de la liberación, que su obra, su trabajo, su docencia contribuya a producir un sentido común liberador, transformador y revolucionario. Recuerdo siempre en una ocasión que me dijo, ¿para qué sirve la filosofía? Y bueno, todos estuvimos ahí explorando respuestas y él finalmente nos dijo, para producir el sentido común del nuevo tiempo. Eso se me quedó para mí grabado y por eso que cuando escuchamos, ¿no?, que la descolonización, que la liberación, que la lucha de los de abajo, digamos, suena, ¿no?, en los discursos políticos, pues nos llenamos de alegría, porque entonces
estamos haciendo nuestro trabajo y está permeando una nueva utopía, un nuevo modo de desear y de hacer política. Y bueno, la filosofía de la liberación de Dussel no solo tuvo un impacto en México, siendo que López Obrador lo leyó, por supuesto, que en sus discursos se refleja claramente, pero también en otros procesos de América Latina, como en la Revolución Bolivariana, venezolana, Chávez mismo, el proceso de cambio boliviano. Y bueno, vamos a escuchar ahora un pequeño discurso de Chávez leyendo a nuestro querido Dussel. El despliegue del poder político. ¿Conocen este libro? Enrique Dussel, Política de la Liberación. Lo recomiendo. Creo que se hizo una edición aquí, pero muy limitada. Deberíamos editarlo en folleto hasta de bolsillo. ¿Cómo llaman esos folletos? Ese formato grande, tipo periódico, tabloide o de bolsillo. Porque hay ideas ahí maravillosas, a mí me parecen maravillosas para el momento que estamos viviendo. Es un gran pensador, acaba de ganarse el premio Libertador al pensamiento crítico. Y él ubica lo político. ¿Y qué es en esencia lo político? Nosotros estamos en lo político, ¿verdad? Es con nuestro campo vital de acción. Lo político. Entonces él habla y dice que lo político no es sino el despliegue, lo define como el despliegue sobre el campo del poder político, del poder político. Es la esencia de lo político, pero para que sea político el poder, debe haber una conjunción entre lo que él llama, tomando de muchos otros pensadores, la potencia, dice él, que no es otra cosa que el poder constituyente. El poder constituyente originario del pueblo. Tiene que haber entre la potencia, el poder originario del pueblo, y la potestas, nosotros los representantes, tiene que haber una conjunción, es decir, nosotros, dice él, tenemos que gobernar obedeciendo, lo que él llama el poder obediencial. Solo así tendrá sentido la verdadera política. De ese punto de vista, la nueva Asamblea Nacional será un espacio pero maravilloso, y la nueva etapa en la que está entrando ya el gobierno nacional y la situación nacional debe ser un espacio maravilloso para que nosotros demostremos, no solo en el discurso, sino en los hechos, que nosotros gobernamos, que somos la potestas obedeciendo a la potencia, al poder originario del pueblo, y que ellos, los pitiyanquis, ¿no? Incluso donde gobiernan, porque gobiernan algunos espacios y van a gobernar hasta cierto punto un espacio en la Asamblea Nacional, minoritario, pero van a estar allí, van a ocupar un espacio, pero sus acciones, y vamos a desenmascararlo, en el debate y en la realidad, van a estar en función no de la potencia, van a estar en función de la potencia imperial. En esa función es que ellos van a estar, los intereses de la potencia imperial norteamericana. Apasionante el tema, ¿verdad? El ejercicio del poder político. Luego tenemos que desplegarnos en acción estratégica y convertir a las instituciones en perfectamente mediadoras con el pueblo para solucionar los dramas, las necesidades humanas del pueblo. Eso es vital. La transición al socialismo tiene que ser humanamente gratificante. Entonces yo por eso les digo, vamos a organizarnos. Pido que nos organicemos, gobierno ejecutivo, gobierno legislativo, socialista, y nos despleguemos por el campo de batalla en búsqueda del pueblo y sus problemas, en búsqueda de la miseria, organizándonos el partido al que todos pertenecemos. Dussel aprendía de los procesos de transformación y al mismo tiempo contribuía a su desarrollo. Era como una relación dialéctica de él nutrir, pero también de verse nutrido. Específicamente, las categorías de su política de la liberación fueron claves en la restitución de la política como un noble oficio,
al servicio realmente de la reproducción de la vida de los pueblos. Él elevó el mandar obedeciendo de los zapatistas a categoría filosófica interpretativa en una hermosa formulación que emanó de Evo Morales, el poder obediencial. Esta categoría fue muy curioso porque la lanzó Evo Morales recordando a los zapatistas. Y dijo Evo Morales algo así como: los zapatistas nos han enseñado que hay quienes mandan, mandan mandando, y nosotros mandamos obedeciendo, porque nosotros hacemos un poder obediencial. Lo dijo así Evo Morales, y Dussel lo tomó realmente al vuelo y lo convirtió en una categoría filosófica de su política de la liberación. Poco después, la misma categoría estaba en boca de Chávez también. Muchas de las políticas revolucionarias surgieron de conversaciones, propuestas, ideas del maestro. Vamos a ver también un testimonio del presidente Nicolás Maduro. Bueno, Enrique Dussel pasó a la otra vida. Un gran filósofo de nuestra América. Nació en Argentina en el año 1934, tenía 88 años. Pero desarrolló buena parte de su obra filosófica, política, teórica, desde México. Gran amigo de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Me consta que el comandante Chávez estudiaba al detalle todas las propuestas de Dussel y buena parte de las propuestas de Dussel llevaron a la creación de los consejos comunales, las comunas, el poder comunal, el poder obediencial, la nueva hegemonía, política popular, los grandes conceptos. Dussel fue el gran filósofo de la liberación y la descolonización. Yo lo recibí aquí en Caracas en varias oportunidades, a su hijo, a sus hijos, a sus familiares, a todos sus alumnos, a todos sus seguidores. Mis palabras de condolencia. Dussel fue ganador del premio Pensamiento Crítico. Y aquí lo recibimos. Dussel está en nuestra biblioteca permanente, Enrique Dussel, y estará en toda la lucha permanente. Aquí está, mira, este trabajo bien interesante de tanto. Es un hombre con una capacidad, María Antonieta, de creatividad, de creación teórica impresionante. América Latina tiene en legado de por lo menos 2 siglos grandes pensadores, creadores de propuestas, de ideas, de un mundo posible, de un mundo diferente. A América Latina, pudiéramos decir desde Simón Rodríguez para acá, no tiene que salir a ningún lugar del mundo a buscar pensadores, filósofos, referentes. Y Enrique Dussel es uno de los grandes referentes en la escuela de Simón Rodríguez, de José Martí, en la escuela de los grandes pensadores. Y la revolución bolivariana asume las tesis filosóficas, políticas y programáticas y teóricas de Enrique Dussel. Aquí tengo 7 ensayos de filosofía de la liberación hacia una fundamentación del giro descolonial. Él insistía mucho en descolonizar culturalmente, mentalmente, políticamente en nuestras sociedades, porque vencimos a los colonialistas españoles hace 200 años, pero el colonialismo quedó en la mente de los que después traicionaron a Bolívar, impusieron un régimen de dominación oligárquica hasta que llegó el comandante Chávez en 1998. Hemos estado derrotando al imperialismo norteamericano, pero la hegemonía cultural colonialista del imperialismo norteamericano toca a todas las generaciones. Entonces él hablaba hacia una fundamentación del giro decolonial. En este libro, fíjate, las 3 configuraciones del proceso de la política de liberación. Primer capítulo. Segundo capítulo, crítica a las muchas modernidades. Un diálogo sur-sur. Tercer capítulo, ética del discurso y ética de la liberación. Diálogo norte-sur. Cuarto capítulo, analogía y comunicación.
hacia una lógica de la filosofía de la liberación. Quinto capítulo, el Marx del segundo siglo, hacia una interpretación muy nuestramericana, muy latinoamericana caribeña de Carlos Marx, muy lejos de la visión mecanicista, dogmática, falsa, eurocéntrica, que se impuso en muchos partidos políticos, intelectuales durante un siglo. El sexto capítulo, la crítica de la teología como crítica de la política. Estudia muy bien la teología de la liberación. Y séptimo capítulo, 7 hipótesis para una estética de la liberación. El gran Enrique Dussel, que en paz descanse. Inmortalidad su alma, pido. Y seguramente estará ya reunido con Chávez, con Fidel, revisando qué nuevas luchas dan desde la inmortalidad. Honor y gloria a Enrique Dussel por siempre. No debemos olvidar, además, que Enrique Dussel fue militante y fundador del Movimiento de Regeneración Nacional Morena en México. Fue consejero interno del Instituto Nacional de Formación Política y secretario de Formación Política de Morena hasta el 2023, casi cuando, digamos, lo dejó porque ya no le daban las fuerzas en realidad, pero lo hubiera seguido haciendo de haber podido. Quiero enviar mi pésame muy sentido a toda la familia del filósofo, nuestro amigo, compañero Enrique Domingo Dussel, que falleció ayer domingo a los 88 años de edad. Profesor, teólogo, filósofo, historiador, catedrático, pensador crítico, exrector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ayudó mucho en la creación de este movimiento de transformación con sus aportaciones. Recuerdo que en un tiempo atravesó por una crisis la Universidad de la Ciudad de México, se pararon las actividades, había una inconformidad con las autoridades académicas y ahí daba clases Enrique Dussel y los jóvenes de la universidad propusieron que él fuera el rector y que de esa manera se resolvía el problema. Y hubo un consenso en la universidad para que se resolviera el problema con la llegada del filósofo Dussel a la rectoría y se resolvió el conflicto. Pero no solo eso, no volvió a haber ningún problema hasta que terminó su administración y se elevó mucho el nivel académico. Procuró mejorar mucho a la Universidad de la Ciudad de México. Por eso lo recordamos con mucho afecto, con mucho cariño. Siempre nos ayudó a construir, como lo hicieron millones de mexicanos, este movimiento de transformación.
Mantuvo diálogo con importantes filósofos del norte global y del sur global. Hizo un esfuerzo epistemológico inédito, realmente, buscando rutas de comprensión transmoderna, descolonial e intercultural en estos diálogos que hizo junto a Fournet Betancourt, los diálogos sur-sur. Fue además alumno y maestro de grandes pensadores. Se llamaba a sí mismo discípulo de Franz Hinkelhammer, quien le inspiró a desarrollar los principios más importantes de su filosofía de la liberación. Fue maestro de Juan José Bautista, filósofo boliviano de quien aprendió la radicalidad transmoderna de la comunidad de vida, que incluía a la naturaleza como sujeto, y a quien reconoció en vida como su mejor discípulo y continuador de su obra. Hoy en día, sin embargo, vemos cumplir un presagio de nuestro querido maestro, quien nos decía que con su ausencia la filosofía de la liberación comenzaría nuevos caminos de pluriversalidad, de interpretación crítica de la realidad. Y estamos llegando a ese punto. Dussel formó jóvenes en todo el mundo. Una vez se puso a hacer la cuenta y eran decenas de miles, solamente contando los cursos universitarios que había dado en las universidades de México. Ahora imagínense en todos los otros foros que él fue yendo y viniendo en distintos lugares del mundo. Y bueno, vemos como un milagro el día de hoy nuevas generaciones de pensadores y políticos levantar la bandera y el pensamiento de liberación en sus prácticas y en su trabajo teórico. Quisiera recordar solamente algunos de ellos con la conciencia, por supuesto, de que no haremos justicia y pido disculpas de antemano por no mencionarlos a todos. Así que nadie se lo tome personal. Pero bueno, quería yo hacer un poquito un recordatorio de ciertas figuras que me gustaría que queden también en la memoria de ustedes y que podamos seguir acompañando porque son pensadores y pensadoras, políticos que darán de qué hablar justamente por este ímpetu de llevar adelante la filosofía y el pensamiento de liberación y la política de liberación. Tenemos a Julia Boutelja, de origen argelino-francesa, a Sirina Delvis Ibay, hispano-siria, a Ramón Grosfogel y Nelson Maldonado de Puerto Rico, Abdenur Prado y Abdelmumín Aya, Javier García Fernández y Rubén Cela, todos ellos de la península ibérica, Chaima Bujarsa, Fadwa El Hessit de Marruecos, Sabelo Nlobu Gatsheni de Zimbabue, Nerlini Carusí, Francisco Herrera, José Romero Lozaco y Juan Carlos Rodríguez de Venezuela, Felipe Terán y Nelson Gutiérrez de Bolivia, Mario Ruiz Sotelo, Karina Ochoa, Silvana Rabinovich, Juan Carlos Sánchez y Andrea Mesa de México, entre muchos, muchos otros que por el tiempo y por la premura y por la limitación propia, pues no puedo nombrar ahora. El maestro Enrique Dussel nos ha dejado un ejemplo y un testimonio. La filosofía de la liberación marcó un antes y un después, no solo en la filosofía latinoamericana, sino a nivel mundial. Dussel fue un verdadero maestro y algunos de nosotros que tuvimos la conciencia de estar en la presencia de un pilar de la historia, con la partida del maestro, nos damos cuenta que comenzamos un camino nuevo, que comenzamos una escuela de filosofía y que como cualquier otra, se enfrenta siempre a los peligros de la fetichización y del olvido académico. Valga un breve recordatorio para los que seguimos este camino. La filosofía de la liberación debe comprometerse políticamente y de modo explícito, aún con el riesgo de equivocarse.
La filosofía de la liberación debe avanzar de la mano del pueblo, debe someterse a su examen, debe salir del paradigma de la conciencia hacia la comunidad de vida, debe elevar la racionalidad humana hacia la racionalidad de vida. Tenemos nuevas tareas. Al maestro le tocó desfondar la modernidad como el proyecto civilizatorio de muerte que hay que vencer. A él le tocó mostrar la salida de esa ontología, de ese modo de vida. A nosotros ahora nos toca una nueva tarea, porque no solamente nos toca anunciar la nueva edad del mundo, nos toca producirla, nos toca vivir de otra manera, producir un modo de vida nuevo. Necesitamos encarnarlo y ser testimonio vivo de esa transmodernidad. Recuerdo que Juan José Bautista decía que la modernidad es el termidor de la humanidad. Nuestra tarea es por ello política, pero también espiritual. Habremos de combatir la institucionalización de la modernidad, sus gobiernos, sus leyes, sus prácticas, pero también, y por eso decíamos, su modo de vida, su espiritualidad de muerte, su incansable ímpetu de la destrucción de las comunidades, su obsesión de dividirnos a todos. Menudas tareas realmente tenemos por delante. Solo queremos pedir el día de hoy que el Espíritu del Maestro nos guíe en nuestro camino. Gracias, Maestro. Siempre estaremos agradecidos con la Pachamama, con el Creador, por habernos permitido coincidir con usted en el ahora mesiánico que nos abraza en medio de todas estas galaxias y de todo este tiempo infinito. Y como usted siempre decía, al terminar algo, seguimos. Un profundo agradecimiento a la familia Dussel-Peters, a Hannah Dussel por una vida de amor, sostén, comprensión y entrega a la causa de la liberación. A Enrique y Susana Dussel-Peters por ser su comunidad de vida, alegría y esperanza de todos los días. A Mercedes por su fidelidad, amor y servicio en el trabajo cotidiano. La vida de ustedes es una ofrenda a la humanidad. Muchas gracias por todo. Y en un
la, la.